Teotihuacán y el dios Quetzalcóatl. Teotihuacán, ciudad de los dioses, es el nombre que se le da al gran complejo arqueológico considerado uno de los mayores centros políticos, culturales, económicos y religiosos de filiación multiétnica en Mesoamérica durante el período clásico, más precisamente entre el siglo 100 a.C. y 600 y 650 después de Cristo. El nombre Teotihuacán fue empleado por los mexicas para identificar a esta urbe construida por una civilización anterior a ellos y que ya se encontraba en ruinas cuando la vieron por primera vez. Los restos de la ciudad se encuentran aproximadamente a 42 kilómetros al noreste de la ciudad del actual México, dentro del Valle de México, altiplano central, más concisamente en el valle homónimo, entre los municipios de Teotihuacán de Arista y San Martín de las Pirámides, Estado de México. La zona de monumentos arqueológicos fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1987. Los orígenes de la ciudad todavía es objeto de investigación y debate entre los especialistas. Alrededor del inicio de la era cristiana, más preciso en el siglo II a.C., Teotihuacán era una aldea que empezaba a cobrar importancia como centro de culto en la cuenca de México. Las primeras construcciones de envergadura proceden de esa época, como muestran las excavaciones en la Pirámide de la Luna. El mayor apogeo de esta ciudad según las investigaciones históricas y arqueológicas clásicas de la actualidad, tuvo lugar entre el 200 después de Cristo y el 600 después de Cristo. En esa etapa, la ciudad fue uno de los nodos comerciales y políticos más influyentes de Mesoamérica. Durante esa época, llegó a tener una superficie de alrededor de 20 kilómetros cuadrados, con una población aproximada de 100.000 a 200.000 habitantes, según algunos investigadores, lo que la convierte en el sitio de desarrollo urbano más importante de toda la América precolombina y el sexto más importante y grande del mundo en su época. Como la mayoría de otras ciudades en la historia, su población dependía de inmigraciones extranjeras para mantenerse a flote debido a una sanidad deficiente. Albergó a toda su población en aproximadamente 2.000 estructuras rectangulares, acomodados en diferentes barrios. A ciencia cierta, se desconoce si Teotihuacán controló de primera mano una extensión territorial, suponiendo que se manejó un modelo de ciudad-estado imperialista. Sin embargo, es bien sabido que su influencia cultural, religiosa e ideológica se dejó sentir por todos los rumbos de Mesoamérica, como muestran los descubrimientos en ciudades como Tikal, Guatemala, y Monte Albán, Oaxaca, entre otros sitios que tuvieron una importante relación con los teotihuacanos. El declive de la ciudad ocurrió entre el 600 y el 650 después de Cristo, en un contexto marcado por inestabilidad política, conflictos y revoluciones sociales internas y cambios climatológicos que causaron un colapso casi total en el norte de Mesoamérica. La mayor parte de la población de la ciudad en su declive, se dispersó por diversas localidades en la cuenca de México. Se desconoce cuál era la identidad étnica de los primeros habitantes de Teotihuacán. Entre los candidatos se encuentran los totonacos, los nahuas y los pueblos de idioma otomangue, particularmente los otomíes. Las hipótesis más recientes apuntan a que Teotihuacán fue una urbe cosmopolita en cuyo florecimiento se vieron involucrados grupos de diverso origen étnico, como muestran los descubrimientos en el barrio zapoteco de la ciudad y la presencia de objetos provenientes de otras regiones de Mesoamérica, sobre todo de la región del Golfo y del área maya. Asimismo, la identidad de sus élites gobernantes y nobleza es todavía más confusa. Los investigadores infieren que, al igual que otras sociedades mesoamericanas, se manejó un sistema teocrático encabezado por el sacerdocio. Sin embargo, la forma de administración política, burocrática y corporativa es todavía objeto de debate. Las hipótesis más influyentes son dos: la existencia de una figura máxima que conllevaba el poder político y religioso de la ciudad, o bien, la existencia de un gobierno colectivo encabezado por los representantes de cada sector o barrio de la ciudad, y también de su clan cónico, repartiéndose la administración de la urbe. Teotihuacán ha sido motivo de interés para las sociedades posteriores al declive de la cultura teotihuacana en Mesoamérica. Sus ruinas han sido exploradas desde la época prehispánica,
entre otros, por los toltecas y los mexicas. El descubrimiento de objetos teotihuacanos en los yacimientos arqueológicos de Tula y el Templo Mayor de México Tenochtitlan, así lo confirma. En la mitología náhuatl posclásica, la ciudad aparece como el escenario de mitos fundamentales como la leyenda de los soles de los mexicas. Actualmente, los restos de Teotihuacán constituyen la zona de monumentos arqueológicos con mayor afluencia de turistas, tanto nacionales como extranjeros en México por encima de otros del país como Chichén Itzá, el Tajín y Monte Albán, debido a su destacable arquitectura monumental en piedra con un marcado carácter místico y su distribución espacial en paralelismo con la cosmogonía de procedencia de los dioses. La planeación urbanística de la ciudad se basa en un modelo cuadricular, articulado en un eje norte-sur que compone la avenida principal, conocida como Calzada de los Muertos, en náhuatl, Miccautli, en torno a la que se edificaron las estructuras más importantes de la ciudad, a saber, la Pirámide del Sol, la Pirámide de la Luna, la Ciudadela, en la que converge con el eje este-oeste, donde se encuentra el templo de Quetzalcóatl. La gran mayoría de la traza urbana restante se compone de conjuntos habitacionales organizados en sectores vecinales o barrios. Las excavaciones arqueológicas en Teotihuacán continúan hasta nuestros días, y han dado como resultado un paulatino incremento en la calidad y cantidad del conocimiento que se tiene sobre esta. La urbe de Teotihuacán fue conocida por todas las culturas prehispánicas como los toltecas y mexicas, en la búsqueda y comprensión insaciable de sus orígenes ancestrales y en sus fundamentos religiosos sobre los dioses que alguna vez llegaron a la tierra desde el cielo y crearon al hombre a su imagen y semejanza, para que su descendencia habitara, prosperara y gobernara estas tierras sirviéndoles y adorándoles, mientras se fundamentaban las bases de una nueva humanidad en este sistema solar. Dentro del panteón de los dioses más relevantes de la ciudad de Teotihuacán se encuentra Tlaloc, dios de la lluvia y agricultura. Tlaloc fue una de las divinidades más antiguas y veneradas de toda Mesoamérica. Su culto se extendió por gran parte del territorio centroamericano. Fue tomado por los nómadas aztecas, así se llamaban los mexicas cuando apenas acababan de salir de Aztlán, que se instalaron en el lago Texcoco, asimilándolo como divinidad agrícola. Siguió siendo uno de los dioses fundamentales de las distintas comunidades agrícolas autóctonas, originario de la cultura de Teotihuacán. Dada la caída de la ciudad pasó a Tula, y de ahí su culto se esparció entre los pueblos nahuas. Chalchiutlicue, diosa de ríos y mares. En el mito de los 5 soles, ella alumbró el cuarto sol, en la era 4 agua. Durante su reinado el cielo era de agua, la cual cayó sobre la tierra como un gran diluvio a manos de esta diosa. Los seres humanos se transformaron en peces. Consorte o contraparte femenina de Tlaloc, con él fue madre de Tectihtecatl y rigió sobre Tlalocan. En su aspecto acuático, es conocida como Acuecueyoticihuatl, diosa de los océanos, los ríos y todas las aguas que corren, así como patrona de las parturientas. Huehueteotl, dios del fuego. Huehueteotl es el nombre con el que se conoce genéricamente a la divinidad del fuego. Su culto fue uno de los más antiguos de Mesoamérica, como lo testifican las efigies encontradas en sitios tan antiguos como Cuicuilco y Monte Albán. Tezcatlipoca, dios del cielo y de la tierra. Tezcatlipoca, en la mitología tolteca y mexica, es la deidad más importante del culto náhuatl en el posclásico. En la mitología náhuatl de la Huasteca se le conoce con el nombre de Tlacatecolotl. Quetzalcóatl, dios de la sabiduría. Quetzalcóatl es uno de los dioses más importantes de la cultura mesoamericana, a veces considerado la principal divinidad del panteón mexica. Dios de la vida, la luz, la fertilidad, la civilización y el conocimiento. En ocasiones, también señor de los vientos y regidor del oeste. Es, asimismo, el tercer Tezcatlipoca, asociado al color blanco. Quetzalcóatl, considerado como la serpiente emplumada, es la deidad en la cultura teotihuacana que representa la dualidad inherente a la condición humana. La serpiente es cuerpo físico con sus limitaciones y las
plumas, son los principios espirituales. Otro nombre aplicado a esta deidad es Nahualpiltzintli, príncipe de los nahuales. Quetzalcóatl es también el título de los sacerdotes supremos de la religión tolteca. Se lo identificó con al menos un personaje histórico, a saber, Ceacatltopiltzin, rey de Tula, quien, según el Memorial Breve de Culhuacán y la historia de los mexicanos por sus pinturas, vivió entre los años 999 y 1051 de la era cristiana. Las enseñanzas de Quetzalcóatl quedaron recogidas en ciertos documentos llamados Huehuetlatoyi, antiguas palabras, transmitidos por tradición oral y puestos por escrito por los primeros cronistas españoles, los cuales se han publicado traducciones parciales de los mismos. Debido a que consideraban que todo el universo tiene una naturaleza dual o polar, los toltecas creían que el Ser Supremo tiene una doble condición. Por un lado, crea el mundo y por el otro lo destruye. La función destructora de Quetzalcóatl recibió el nombre de Tezcatlipoca, espejo negro que humea, cuya etimología es la siguiente: Tezcatl, espejo, y su, Pocatl, humo. Los informantes mexicanos del padre franciscano Motolinía, Toribio de Benavente, fue un misionero que fungió como historiador de la Nueva España, que describieron a esta deidad del siguiente modo: Tezcatlipoca era el que sabía todos los pensamientos y estaba en todo lugar y conocía los corazones, por eso le llamaban Moyocoyani, que quiere decir, el que se inventa a sí mismo, y no le sabían pintar sino como aire. Con un fin didáctico, el mito acentuaba la contradicción entre Quetzalcóatl y Tezcatlipoca. Sin embargo, su identidad esencial queda establecida en los códices y otros testimonios gráficos, donde ambas deidades comparten los mismos atributos. Con el tiempo, otros mitos se vinieron integrando para pasar de ser un dios creador de la humanidad hasta un rey histórico de la ciudad de Tula, o bien como otro dios solar al lado de su hermano Huitzilopochtli, interpretándose así con este mito, el traslado que realiza el sol a través de los cielos, desde el amanecer hasta el atardecer por sus regidores y hermanos Tlahuizcalpantecutli y Xolotl, que junto con ellos, es hijo de Mixcoatl y Chimalma. Para la cultura azteca y otras civilizaciones mesoamericanas, el dios Quetzalcóatl era hermano de Tezcatlipoca. Para los toltecas, también eran rivales. Sea como sea, ambos eran considerados como el Ser Supremo. La combinación Quetzalcóatl contiene los siguientes significados, todos relativos a las funciones de Quetzalcóatl en la teología tolteca: serpiente con plumas, doble precioso, ave de las edades, gema de los ciclos, ombligo o centro precioso, serpiente acuática fecundadora, el de las barbas de serpiente, el precioso aconsejador, divina dualidad, femenino y masculino, pecado y perfección, movimiento y quietud. Entonces, es así como Quetzalcóatl era de importante para la civilización teotihuacana. La figura de Quetzalcóatl tiene varias etapas, primero como deidad olmeca, tolteca, pipil, maya, como Kukulcán, y más tarde en el grupo de los dioses aztecas. La cultura tolteca tomó la figura de este dios de la tradición religiosa de Teotihuacán, donde se encuentra una pirámide dedicada a la serpiente emplumada que data del siglo II después de Cristo. Sin embargo, tiene una raíz histórica más antigua. Los estudios recientes demuestran que este personaje se relaciona con la mitología olmeca y con su visión de la serpiente emplumada. Sus influencias culturales abarcaron gran parte de Mesoamérica, incluyendo a las culturas maya y mixteca. Los mayas retomaron a Quetzalcóatl como Kukulcán o Gucumatl, aunque como se ha dicho antes es más conocida la versión de la cultura tolteca. Los aztecas incorporaron esta deidad a su llegada al Valle de México. Los mexicas relacionaban a Quetzalcóatl con el planeta Venus, que se puede observar como si fuera una estrella al lado del volcán Popocatépetl durante 8 meses al año, y desaparece otros 3 meses. La profecía indica que este astro y los 2 solsticios, donde se dice que Quetzalcóatl viene a la Tierra 2 veces al año a traer fertilidad y cosecha, sucederán hasta la segunda venida carnal de Quetzalcóatl. Quetzalcóatl es también el nombre de un personaje tolteca legendario, Ceacatltopiltzin Quetzalcóatl. Hijo de Mixcoatl y Chimalma,
fue el último rey de Toyanotoilán, ciudad que algunos estudios han identificado con la de Tula. Según algunos investigadores y antropólogos afirman que Quetzalcóatl aparece identificado en 3 estelas, en las que se le representaba respectivamente como serpiente emplumada y como el planeta Venus. De acuerdo con esto, en dichas estelas y con base en la forma en que Venus se mueve por el cielo, encontró que el padre del dios serpiente fue el rey tolteca Mixcoatl, representado en la Vía Láctea, y que su madre se llamaba Chimalma o Chimalman en la mitología mexica es la diosa de la fertilidad, patrona de la vida y de la muerte, guía del renacimiento. Por otra parte, estudiosos historiadores e investigadores recientes encuentran una relación notable del dios Quetzalcóatl, como la encarnación viviente en Mesoamérica del dios Enki, también conocido como Ea, de las mitologías de los sumerios, acadios, asirios y babilónicos, que encarna o se transporta a esta región del planeta en una línea de tiempo posterior. Es conocido según los relatos sumerios que los dioses Anunnaki podían vivir miles de años en la Tierra, ya que los tiempos de reinado Anunnaki eran medidos en saars. Unos saars eran periodos de 3600 años terrestres. Enki-Nudimud, uno de sus epítetos más usados, algo así como hacedor o creador, es el dios de la sabiduría, señor de la magia, la construcción, las artes, el diseño y la creación, que algunos la asocian con el mundo acuático, y reina en el Apsu, un lugar situado en las profundidades de la tierra, donde fluyen las aguas primordiales. Es uno de los 3 dioses más importantes junto con Enlil Anu, de la cultura mesopotámica, surgida en el valle del Tigris y el Éufrates. El dios sumerio, Enki, cuyo significado era el señor de la tierra, era hermanastro del dios Enlil, e hijo del dios supremo Anu, rey supremo de los Anunnaki. La misión de Enki en la tierra o Ki, era la de crear a los hombres e impulsar a que otras divinidades los recreasen para convivir entre ellos y aprovechar su mano de obra. Dota a los humanos con las artes, oficios y medios técnicos para la agricultura. Se le asocia con el mundo acuático y reina en el Apsu, un lugar situado en las profundidades de la tierra, donde fluyen las aguas primordiales. Según la leyenda épica aqueidia de Atrahasis, los grandes dioses sacrificaron al dios menor, Gestue, siendo este, de una casta inferior que acompañaba a la realeza Anunnaki, llamada Igigi-Onungal, que fueron creados por Enki y Ninursak, diosa madre y científica genetista, tomando una combinación genética Anunnaki con algunas otras razas llamadas estelares Kadistu. De esta base genética o ADN primordial se tomó la cadena de la vida, para crear a un Lulu o protohombre. Mezclando la carne y sangre, ADN del dios menor Igigi, con la arcilla o embrión de homínido de la tierra. Existen diferentes versiones de la creación de la humanidad en el ámbito mesopotámico y en cada una el dios sacrificado es diferente, pero todos coinciden con el mismo objetivo. Luego, el dios Enki les instruyó sobre rituales de purificación para el primero, el 7º y el 15º día de cada mes. Después de que la diosa madre, Ninursak, empleara varias mezclas base de ADN Anunnaki y la arcilla, óvulos homínidos, toda la tropa de dioses escupen saliva, semen Anunnaki, sobre ello. Luego la diosa madre y Enki realizan un ritual mágico y Enki recoge 14 trozos de arcilla fertilizados, embriones híbridos, de los cuales creó a 7 hombres y 7 mujeres. También Enki es el creador de los Apkayu, Abegallu, gran hombre del mar o hombre del gran mar, en sumerio, espíritus sabios mitad hombre mitad pez que ejercieron de sacerdotes de Enki y consejeros de los primeros reyes mitológicos. El templo principal de Enki era el Econacento en Gur, situado en la ciudad de Eridu. Enki era el detentor de los Me, dispositivo o tablas de los decretos preordenados inmutables de los dioses o fuerza impersonal que fundamentaba las instituciones sociales, las prácticas religiosas, las tecnologías, los comportamientos, las costumbres y las condiciones humanas que hacen posible la civilización, tal como los sumerios la entendían. ¿Cómo se puede deducir y comprender los antiguos relatos escritos por los sumerios sobre el dios Enki, y posteriormente en las civilizaciones mesoamericanas, con el dios Quetzalcóatl?
aunque, separados por miles de años en el tiempo, convergen casi con exactitud en los relatos e historias ancestrales registradas, sobre la existencia de un Dios creador y benefactor de la humanidad, que sembró al hombre servil, inteligente y espiritual en la tierra, con el que convivió durante muchos años con sus primeros hijos híbridos, llevándolos de la mano como Padre Creador con otros dioses venidos del cielo, en su establecimiento, crecimiento y prosperidad en el planeta Tierra. Si te ha gustado este video, por favor, dale like, deja tu comentario y compártelo. Síguenos y suscríbete al canal, para que contribuyas a producir más videos. Dale a la campanita, para que te lleguen las notificaciones. Gracias por ver este video.